Una vez que las cuatro grandes favoritas en este mundial, esto es Francia, España, Inglaterra y Argentina, están en semifinales y pase lo que pase, sus mundiales ya no podrán ser considerados un fracaso histórico. Hay que hablar ahora de aquellas selecciones que sí, decepcionaron mucho y quedaron muy lejos de sus mínimas expectativas. De los menores a los mayores fracasos de este mundial, empezando por el número 10, Senegal. Y lo pongo hasta abajo porque fue el menos decepcionante de todos. No jugó mal Senegal, sus resultados sí que fueron malos. En cualquier caso, se esperaba mucho más del campeón de África. Lo pongo entre comillas porque sabemos que oficialmente no lo es por ahora. Pero de inicio tenía un grupo muy complicado. Le puso cara a Francia en el primer tiempo del primer partido, luego ya no le alcanzó. En el segundo encuentro nos regaló con Noruega uno de los mejores partidos de la primera fase, tampoco le alcanzó y con 0 puntos llegó al tercer encuentro, se benefició del sistema de competencia, goleó a Irak y toda la mala suerte que tuvo en sus partidos de fase de grupos ante un gran favorito como Francia, ante un equipo que casi se mete en semifinales como acabó siendo Noruega. Toda esa mala suerte le favoreció en los cruces de eliminación directa porque siendo tercer lugar de grupo tenía que enfrentar a Bélgica, que había dado una muy mala impresión en la fase de grupos y en caso de haber vencido a Bélgica, como estuvo a punto de hacerlo, habría encontrado a Estados Unidos en los octavos de final y ahí podemos convenir en que las posibilidades de Senegal de meterse en cuartos de final y repetir su histórica actuación en Corea-Japón 2002 estaban ahí a tiro, pero nada de eso pasó porque a Bélgica Senegal lo tenía completamente sometido, 2-0, había controlado y dominado aquel encuentro hasta el minuto 85, cuando ocurre lo que suele ocurrirle a Senegal y en general a las selecciones africanas que no dan ese paso importante en el partido importante, en el minuto importante. Y ocurrió que en los últimos minutos del partido contra Bélgica pecheó, hay que decirlo así, gol de Lukaku, gol de Tielemans, se van de manera increíble a tiempo extra y no solo eso, sino que en el último minuto del segundo tiempo extra, penal en contra de Senegal, lo cobra Tielemans, Bélgica a octavos y Senegal se queda en 16avos, muy lejos de lo que cualquiera hubiera esperado. Más allá de que Ismail Assar se echó al equipo a la espalda, metió 4 goles, el delantero del Crystal Palace, los demás dejaron que desear, empezando por Iliman Ndiaye, que debería ser la gran figura de este equipo, el del Everton, no lo fue. Otros de los cuales yo no esperaba demasiado, Nicolas Jackson o Sadio Mané, a estas alturas tampoco iban a ser la respuesta de Senegal, pero sí que faltaron jugadores que levantaran la mano y sí sobraron jugadores que cometieron errores clave. Mendy en la portería anduvo mal y sobre todo Koulibaly. Vaya partido en contra de Noruega. Si Senegal pierde contra Noruega es por 2 razones. Por Haaland y por Koulibaly. Los errores se fueron acumulando y esta selección de Senegal que pintaba para hacer mejores cosas queda eliminada muy pronto en esta Copa del Mundo. Corea del Sur no puede quejarse, a diferencia de Senegal, de la suerte que tuvo en el sorteo. México, Sudáfrica, República Checa, si bien las expectativas tampoco eran tan altas como en el caso de Senegal, sí expectativas mínimas para que con ese grupo pudiera avanzar, superar por lo menos el primer corte y no lo logró con figuras de renombre que ciertamente ninguno de ellos está y en algún caso seguramente estará ya nunca en el pico de sus carreras, pero Kang In-lee ciertamente muy suplente en el Paris Saint-Germain, Kim Min-jae con muchas dudas y también generalmente suplente en el Bayern Múnich, no dejan de ser futbolistas que están habituados a la superélite, a la alta competencia. Y en el caso de Heung-min Son, ya en la MLS, algo más podíamos esperar de él. Con estas individualidades y la consistencia que muestra Corea del Sur mundial tras mundial, era de esperar que aprovechara este grupo y lo hizo bien en el primer encuentro ante República Checa. Ganó los primeros 3 puntos, parecían suficientes para avanzar a 16avos de final. Luego caen contra México y luego la gran sorpresa, lo que los pone realmente en este ranking de decepciones en el número 9 y es el haber perdido contra Sudáfrica. Con todo a favor
para avanzar a la siguiente ronda, un grupo asequible, una primera victoria ante República Checa. Corea del Sur, con sus figuras, cayó bien, no metió ni las manos en contra de Sudáfrica y quedó eliminado a las primeras de cambio. La selección ecuatoriana llegó avalada por números de impacto en la eliminatoria sudamericana y por la presencia de futbolistas en lo más alto a nivel de clubes. Ya no solamente Moy Caicedo con el Chelsea, sino dos finalistas de la última Champions League, ambos titulares y uno por bando. William Pacho, bicampeón de la Champions con el Paris Saint-Germain, y en el lado perdedor, Piero Hincapié con el Arsenal, además de jugadores de la importancia de Ordóñez, que tuvo un muy mal mundial, pero que seguramente a pesar de eso pronto jugará en uno de los grandes equipos europeos, al igual que muchos de sus compañeros. Lo que parecía una ventaja y una fortaleza acabó siendo un hándicap en contra de Ecuador, al que se le vio muy cansado por la acumulación de minutos en las piernas de sus principales figuras, y el equipo sabíamos que de inicio no la iba a tener fácil en un grupo con Costa de Marfil, con Alemania. Lo que no teníamos en cuenta es que no le iba a meter gol ni siquiera a Curazao. Eso complicó muchísimo las cosas tras haber perdido en el último minuto un partido que dominó en contra de Costa de Marfil, ese 0-0 terrible e inesperado contra Curazao, y luego una remontada contra Alemania que le dio esperanza. Parecía que a partir de ahí Ecuador podía solventar un buen mundial, pero llegó el encuentro en el Estadio Azteca contra México y ahí no solamente lo perdió, sino que fue borrado de la cancha. Sumamente decepcionante la selección ecuatoriana, que transmitió muy poco en esta Copa del Mundo, ni la solidez defensiva que se le presumía, ni mucho menos un ataque que ya sabíamos iba a ser un problema, y vaya que lo fue. Lugar número 7, un fracaso personal. ¿Qué fe le tenía a Japón? Según yo, justificada, y me la pagó muy mal. Una selección japonesa que venía dando pasos sólidos mundial tras mundial, y que yo creía que Norteamérica 2026 iba a ser el salto definitivo, y todo lo contrario. Dio un par de pasos atrás. Una selección japonesa que ya dejó muchas dudas en la fase de grupos. Primero en contra de Países Bajos, supo reaccionar y sacar el empate. Luego contra Túnez dio un recital, pero era la selección de Túnez que no cuenta. Y luego un partido definitivo contra Suecia que dejó mucho que desear otra vez. Una selección japonesa que llegaba así a enfrentar a Brasil, y contra Brasil fue la peor exhibición que he visto de Japón en mucho tiempo ante un equipo grande. Un Japón que supo hace 4 años derrotar, y derrotar bien, a Alemania y a España, y en el camino rumbo al Mundial, aún siendo partidos amistosos, no tuvo ningún complejo ante selecciones mayores, incluida Brasil. Ahora, a la mera hora, le tuvo demasiado respeto a una selección que no lo merecía. A la siguiente ronda, Noruega no le tuvo respeto a Brasil y tuvo recompensa. Japón le tuvo miedo a Brasil sin ninguna justificación, se echó para atrás y era cuestión de tiempo que perdieran ese partido, por más que lo hayan perdido en el último minuto. No mereció ganar nunca Japón, nunca fue por ese partido, y se fue del Mundial con una sensación de que no solamente no lo logró, sino que esta vez ni siquiera lo intentó. En este Mundial tuvimos la fase de grupos más larga de la historia. 17 días, 72 partidos, y todo solo para sacarnos de encima a las 16 selecciones menos competitivas de las 48 clasificadas al Mundial. 3 de estas selecciones que no pasaron ni siquiera el primer corte fueron europeas. República Checa y Escocia, de las que no se esperaba gran cosa, y Turquía, de quien se esperaba bastante más, porque no jugaba un mundial desde Corea-Japón 2002, porque en aquel último mundial, hace 24 años, había quedado tercer lugar, porque tenía esa obsesión de por fin volver a las Copas del Mundo, y lo hacía con grandes jugadores encabezados por Güler, Yildiz, Çalhanoğlu, y al final porque tenían un grupo bastante asequible, parejo, pero ni Paraguay, ni Australia, ni Estados Unidos parecían una amenaza. Turquía era incluso favorita para ser primero de grupo, y fue un desastre. Para empezar, contra Australia tiró, sin ideas,
hizo a Patrick Beach, una de las primeras grandes figuras de este mundial, el portero australiano, y una de las grandes sorpresas, Turquía empezaba con el pie izquierdo, cayendo 2-0 contra Australia. Después, peor aún, porque contra Paraguay, que había perdido por goleada ante Estados Unidos, lo tenía todo a favor. Almirón expulsado, todo el segundo tiempo y parte del primero también, con un hombre más, y Turquía no puede evitar una segunda derrota que lo elimina antes incluso de jugar en contra de Estados Unidos. Muy mal mundial del jugador de la Juventus, Yildiz. Çalhanoğlu ni siquiera podemos clasificar de malo su mundial, fue inexistente. Y Güler tuvo sus cositas, sobre todo contra Estados Unidos, cuando ya no valía la pena porque estaban eliminados y esa victoria de nada le sirvió a Turquía. No lo olvidemos, una de las grandes decepciones y fracasos de este mundial, no porque fuera favorito para meterse en cuartos de final, sino porque no pudo pasar ni siquiera a 16avos. Ahora que si de fracasos se trata, nadie como Uruguay. Entre estos 16 equipos que no pasaron el primer corte, solo uno de CONMEBOL quedó fuera, y ese es el que creo que de antemano muchos intuíamos que era el peor equipo de los 6 que habían clasificado por CONMEBOL, por cómo se había desgastado, por cómo ha perdido referentes, por todo ese clima tóxico que ya se podía percibir alrededor de la selección uruguaya desde la Copa América. No se hizo nada para remediarlo. En los últimos 2 años el desgaste fue evidente, pero de eso a que no pudieran pasar un grupo con Cabo Verde y con Arabia Saudita, eso son palabras mayores, porque el principal aval de Uruguay era que tenía un grupo en el que seguramente habría quedado en segundo lugar, luego probablemente tendría que enfrentarse a Argentina y que el Mundial habría acabado ahí, tristemente, en 16avos de final, pero no llegó ahí, no llegó ni siquiera ahí la selección uruguaya, que es la 16 o era la 16 del ranking FIFA al momento del sorteo, y ninguna selección tuvo un rendimiento más dispar respecto a su ranking FIFA que Uruguay, porque siendo aparentemente la 16 del mundo, acabó en el puesto número 37, 21 por debajo de su ranking. Pero más allá de eso, hay que señalar, si somos medianamente justos, que Uruguay compitió. Digo, más le vale competir ante selecciones como Arabia Saudita y Cabo Verde, pero se necesitaba de Uruguay algo más que competición. Se necesitaba que dominara esos partidos que nunca dominó y quedó a expensas de su portero, porque claramente hay que hablar de Fernando Muslera, porque a Uruguay le metieron 4 goles y los 4 se los comió Fernando Muslera. Fue una decisión de regresarlo a la selección uruguaya cuando ya se le había marginado del mundial anterior en Qatar 2022, venía haciéndolo bien en Estudiantes, y Muslera a sus 40 y tantos años vuelve y lo hace fatal. ¿Fue el único problema de Uruguay? No. Uruguay, a pesar de los 4 goles que se come Muslera, ¿debió haberlo hecho mejor? Sí. Definitivamente sí. La selección de Brasil estaba harta de tropezar con la misma piedra mundial tras mundial, tras mundial, tras mundial. Y esto era caer en cuartos de final ante un equipo europeo de segundo plano. Para evitarlo, tomó una decisión radical. Por primera vez en su historia, se echó en brazos de un entrenador europeo que le ayudara a evitar ese destino. ¿Y quién mejor? Algunos pensaban que Carlo Ancelotti. Pues con el técnico italiano, lejos de caer en cuartos de final, Brasil ha vuelto a ser eliminado por un equipo europeo de segundo plano, pero en octavos de final. Y esto iguala la peor actuación de Brasil en la historia. La única selección que ha ido a todos los mundiales tenía hasta 2026 el Mundial de 1966 como el peor de su historia. Una Copa del Mundo a la que Brasil había llegado como bicampeón del mundo tras ganar la Copa Jules Rimet en 1958 y en 1962. La ganaría inmediatamente después, de nuevo, en el Mundial de México 70, pero a mitad del camino en Inglaterra 66, Brasil fracasó feo en un grupo también muy complicado, con la Portugal de Eusebio, con una ultra competitiva Hungría, en definitiva, otros tiempos. 60 años después, Brasil iguala ese puesto número 11 que hasta hoy era el peor de su historia.
y lo hace tras decepcionar en contra de Marruecos, un partido muy esperado con el que abría el Mundial. Después, 2 victorias ante equipos menores como Haití y Escocia, 3-0 ambos. Brasil fue creciendo, sobre todo de la mano de Vinicius. Parecíamos comprobar ese crecimiento en contra de Japón. Empezó abajo Brasil, supo reponerse y ganó con contundencia, más allá de que necesitó un gol de último minuto, pero de nada sirvió porque Rafinha se había lesionado en el camino. Vinicius no apareció más en contra de Noruega y ni Vinicius ni nadie. No solamente es que haya perdido contra Noruega, sino cómo perdió contra Noruega. Cómo la pelota la tuvo el equipo nórdico muy limitado comparado con Brasil y sin embargo el que asumió la iniciativa, el que tuvo la pelota, el que tuvo el manejo del encuentro siempre fue Noruega. No fue una derrota fortuita, fue dominado de principio a fin. Un Brasil que además tomó decisiones muy raras. Que Bruno Guimaraes tirara un penal cuando había tirado 3 penales en toda su carrera y resulta que ahora es el cobrador oficial de una selección como la brasileña. Por si fuera poco, con lo de Bruno Guimaraes y la posesión de balón mínima de Brasil, cuando van perdiendo 1-0 no encuentran mejor solución que hacer entrar a un jugador que lleva 3 años y medio sin competir. Si convocar a Neymar ya era polémico, meterlo en esas circunstancias como salvavidas lo es todavía más. En definitiva, Brasil no compitió ni cumplió con sus mínimos históricos, ni de estilo, ni mucho menos de resultados. Fue, sin duda, y creo que le salió barato, uno de los 4 grandes fracasos de este Mundial. Ahora que sí hubo una selección que defraudó en las formas y en el fondo, esa como ninguna otra fue la selección de Países Bajos, que tuvo el peor Mundial de su historia. Países Bajos siempre garantizó hasta Norteamérica 2026 meterse en octavos de final. Ciertamente, a diferencia de Brasil, no es que haya clasificado siempre al Mundial, pero una vez en la Copa del Mundo jamás había quedado fuera de los octavos de final. Pero no solamente es a nivel estadístico la historia negativa de esta selección de Países Bajos, sino lo que proyectó. Una selección que tuvo sus momentos, ciertamente, en la fase de grupos. Buen primer tiempo contra Japón, aunque en el segundo tiempo se echaron para atrás y les empataron. Una goleada contra Suecia, engañosa, abultada, donde brillaron jugadores como Cody Gakpo, como Brian Brobbey, como Crescencio Somerville, pero poco más. Una selección de Países Bajos que, llegados al punto de enfrentar a Marruecos, sabíamos de antemano, eso hay que ser justos, que el sorteo, al igual que a Japón, no les había favorecido. Que quien quedara primer lugar de grupo, de todas formas, tendría que enfrentarse o bien a Brasil o a Marruecos. Y que ese partido se podía perder, pero hay formas de perderlo. El problema no fue perder ante Marruecos, sino el asumirse inferior a la selección de Marruecos, al grado de que Marruecos dominó todo el partido, que Países Bajos, yendo 0-0 y con más razón cuando se fue arriba 1-0, se negó a buscar el resultado, se limitó a que Marruecos no le hiciera daño, como si no tuviera figuras la selección de Países Bajos. Una actuación lamentable de Virgil van Dijk, tanto contra Japón como contra Marruecos. Ese último gol de Issa Diop en el último minuto, que estaba coronando hasta ese momento una actuación miserable de la selección de Países Bajos, y se fueron a tiempo extra, después a penales, y ahí, como les suele ocurrir, no dio la talla. Fallaron prácticamente todos. Falló Kluivert, falló Timber, falló Somerville, pero en realidad Países Bajos no hizo nada por ganar ese partido contra Marruecos y renunció poco a poco, no solamente en este Mundial, a un estilo que no le llevaba al éxito históricamente, pero que por lo menos le daba un sello de identidad. Ahora, envuelto en el pragmatismo, Países Bajos se ha quedado sin nada, sin ese sello que tenía y que le distinguía del resto, y sin resultados, porque el pragmatismo se justifica siempre y cuando consigas que sea rentable. Pero cuando girar al pragmatismo te aleja más que nunca de tus objetivos, y vaya que nunca estuvo más lejos Países Bajos del éxito,
entonces te quedas con la sensación de fracaso absoluto. En el número 2 voy a poner a Alemania, no porque esperara yo que fueran campeones del mundo, ni que llegaran a semifinales, ni siquiera los veía en cuartos de final. En el Power Ranking previo al Mundial los puse como el 9º mejor equipo, pero es que no quedaron fuera en cuartos ni en octavos de final, que habría sido lo normal. Quedaron fuera en 16avos por tercer Mundial consecutivo. Alemania, una selección que desde que volvió a los mundiales en Suiza 54 siempre había quedado en el peor de los casos, en 7º lugar. Los cuartos de final los tenía garantizados y quedar en cuartos de final eran los fracasos de Alemania antes de 2018. Bueno, a partir de 2018 son ya 3 fracasos históricos en los que Alemania no acaba ni siquiera en octavos de final. Perder en 16avos equivale a perder en fase de grupos bajo el formato anterior. Cae ante Paraguay después de que en la fase previa sí golea a Curazao, que ese sabíamos de antemano no iba a ser un factor que determinara el potencial de Alemania. Sí que lo fue la victoria en contra de Costa de Marfil, pero después derrota contra Ecuador, que se podía entender en el contexto en que Alemania lo tenía ya resuelto de cara a su clasificación, y luego contra Paraguay se desmoronó. Muchas cosas que analizar en contra del equipo de Julian Nagelsmann. La decisión de traer del retiro a Manuel Neuer, porque realmente no había alternativas en una portería histórica como la de Alemania, y eso le pasó factura porque Neuer no anduvo bien. Insistir en Leroy Sané, que prácticamente renunció a sus aspiraciones mundialistas al irse al Galatasaray el año previo al Mundial, y aún así, tras un año muy pobre en Turquía, no solamente lo convocó, sino que lo hizo titular, y fue otro Mundial muy malo del Leroy Sané. La lesión de Lennart Karl, un Jamal Musiala que fue muy decepcionante. Florian Wirtz no anduvo tan mal, pero tampoco fue suficiente. El gol lo metió solamente Denis Sundab, llegando desde la banca en los primeros partidos. Y luego la gran decepción en contra de Paraguay. No pudo contra el equipo guaraní. Luego en los penales, tras la falla de Havertz y de Voltemade, lo que siempre fue el fuerte de Alemania, que era el físico y la mentalidad, ahora no tiene ni lo uno ni lo otro. Se ha vuelto una selección muy frágil física y mentalmente, porque después de que Havertz y Voltemade fallan y está Alemania prácticamente eliminada, Paraguay falla 2 penales, vuelve a la vida a Alemania. Se supone que Alemania es esa selección a la que no la puedes dejar vivir porque te castiga. ¿Y qué hizo esta Alemania? A la primera de cambio, Jonathan Tah voló su penal y le dio vida de vuelta a un Paraguay que había claudicado ya en esa fase de tiros penales, en una muerte súbita en la que Alemania todavía pudo revivir, pero volvió a demostrar todas sus carencias a nivel futbolístico y a nivel mental. Si una palabra define a esta nueva selección alemana en los últimos 3 mundiales, es fragilidad física y mental, y sobre todo competitiva. Lo de Portugal ha sido la crónica de un fraude anunciado en Norteamérica 2026. Muchos pensaban genuinamente que Portugal podía ganar este mundial. ¿Y por qué no? Con Bruno Fernández, premiado como mejor jugador de la Premier League la temporada pasada, con la base del equipo que ha arrasado en la Champions League en los últimos 2 años. Nuno Méndez, João Neves, Vitinha, pero con Cristiano Ronaldo, otra vez al servicio de los intereses individuales sobre los colectivos. Y en este sentido es muy ilustrativo lo que pasó en el segundo partido contra Uzbekistán, porque Portugal y Cristiano Ronaldo, los dos, tuvieron una presentación lamentable contra República Democrática del Congo. En el segundo partido lograron redimirse temporalmente contra Uzbekistán y pudimos escuchar a Cristiano Ronaldo tras el partido gritar efusivo una y otra vez a la cámara: "I'm back, I'm back, I'm back", cuando lo normal habría sido gritar "We're back", "We", Portugal, no Cristiano Ronaldo. Y eso ilustra a la perfección cómo los objetivos de Portugal tenían que ver mucho más con la consagración de su figura que con la posibilidad de ganar un mundial. Portugal no buscó un técnico para dirigir a la selección portuguesa en Roberto Martínez, ni ahora en Jorge Jesús, sino que ha buscado permanentemente un técnico para dirigir a Cristiano Ronaldo, y las consecuencias quedaron muy claras. Después de aquel partido contra Uzbekistán,
un empate contra Colombia en el que Portugal fue muy inferior. Como consecuencia quedó segundo lugar de grupo y tras vencer con muchísimos problemas a Croacia, con gol, por cierto, de Gonzalo Ramos, en los únicos minutos en todo el Mundial en que Cristiano salió del campo, luego llegó el partido contra España y la sentencia a una selección que no podemos decir que fue decepcionante, más bien cumplió a rajatabla lo que se esperaba de ella, siempre y cuando apostara porque Cristiano Ronaldo jugara todos y cada uno de los minutos. Este ha sido el repaso a lo peor de lo peor, las 10 mayores decepciones de 2026. Nos vemos muy pronto en la próxima entrega de este mundialazo que ahora sí ya se está acabando. Para que no te pierdas de nada, sígueme en el canal de difusión en WhatsApp, escanea el código o ingresa desde el link en la descripción. Días como este, así que bueno, esto más que para justificar el por qué no ha habido la cantidad de contenidos exclusivos que merecen, pues es una buena oportunidad para decirles lo que es un día de invierno por estos lares. Estoy esperando a ver qué pase la barredora de Barney Gómez, pero a ver si tengo mejor suerte en el próximo clip. Todo el mundo refugiado. En las noticias dicen que no se ha visto